¿Cómo nos ven? Es una pregunta que cada tanto se instala en la Argentina y entre los argentinos. ¿Cómo nos ven desde el exterior? ¿Cómo nos ven los inversores o aquellos bancos que le prestan dinero a Argentina? Estamos con el representante en Argentina de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Santiago Rojas, abogado especialista en negociaciones en comercio exterior colombiano. Muchas gracias, Santiago, por estar aquí. Muchas gracias, Luciana, por la invitación. Para mí es un honor poder hablar acá sobre lo que hace la CAF, que como bien lo dijo es el Banco de Desarrollo de América Latina acá en Argentina. ¿A qué se dedica CAF? ¿Qué lo diferencia de otros bancos como el BID, por ejemplo? Somos un banco de desarrollo que nació de países latinoamericanos para hacer proyectos de inversión en Latinoamérica. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Entendemos las realidades nacionales. ¿Qué hace CAF? CAF, por ejemplo, acá en Argentina, mira desde hace más de una década, nos sentamos a mirar con los gobiernos cuáles son las necesidades de la población. En materia, por ejemplo, de educación, que sé que es un gran tema de gran interés para ustedes, el tema de agua, tema de infraestructura, y diseñamos proyectos de desarrollo donde le van a cambiar la vida a las personas para mejorar las condiciones de vida de las personas. Santiago, más de una década, ¿desde qué año empieza a operar CAF en Argentina? CAF en Argentina está más o menos desde el 2007, ya llevamos operando acá. ¿Cómo ha sido trabajar con aquella gestión kirchnerista en Argentina comparado con los desafíos y las dificultades de otros países y de el kirchnerismo ya avanzada la década y terminada esa década? Me refiero a la gestión de Cristina Kirchner. Sí, aquí la ventaja es que como CAF identificamos proyectos de desarrollo. Hacemos proyectos para trabajar con la comunidad en temas de agua, de educación, en donde obviamente tenemos una muy buena relación independientemente del gobierno de turno. Tenemos que obviamente el crédito va al gobierno en particular, pero la relación directa es, por ejemplo, con los entes ejecutores, quienes hacen las escuelas, quienes hacen el tema de los acueductos, con las empresas de servicios públicos. Es decir, tenemos una muy buena relación con los gobiernos y vamos mucho más allá de simplemente el gobierno de turno. ¿Fue fácil para un organismo como CAF, que me imagino que debe tomar sus decisiones de préstamos, son préstamos efectivamente los que ustedes acercan a los países, operar en Argentina cuando había tan poca credibilidad en las estadísticas públicas para tomar esas decisiones en materia educativa o en materia de infraestructura? Como dije, la ventaja está en que estamos hablando de proyectos puntuales. Entonces, más allá de las cifras generales, de ciertos temas de naturaleza general, podíamos identificar aquellos proyectos, por ejemplo, en habilitación de escuelas, de infraestructura en diferentes provincias. Y eso se podía hacer y con resultados concretos. La ventaja de todo esto es que todos los créditos de CAF, al final, puede revisarse y se encuentra que han tenido resultados concretos que han cambiado la vida de muchos argentinos. ¿Cuánto le lleva prestado CAF a la Argentina? Hoy en día, por ejemplo, la cartera hoy en Argentina es de más de 3.600 millones de dólares. En toda la década le hemos prestado más de 8.000 millones de dólares, pero obviamente Argentina ha venido pagando y se ha ido recomponiendo la cartera. Hoy en día tenemos una cartera de 3.600 millones de dólares. Obviamente lo que se ve es temas, por ejemplo, de infraestructura. El Paseo del Bajo acá en Buenos Aires fue financiado principalmente, el gran financiador fue CAF, con 400 millones de dólares, que le cambió la vida a Buenos Aires. Pero además de eso que se ve, está todos los temas de agua. Con AISA trabajamos en la provincia de Buenos Aires. Estuve visitando, por ejemplo, Luján para ver el tema de la inundación. Entonces, cuando uno va y visita la catedral, que es hermosísima, y le muestran las fotos de hace 2, 3 años inundada, ahí se encuentra la importancia de trabajar con todas las autoridades de la cuenca del río Luján para mitigar los riesgos de inundación futura. Santiago, comparativamente con la región, por ejemplo, Chile, ¿cuánto le han prestado a Chile a lo largo de esta década y pico, 12 años más o menos transcurridos? Con Chile realmente CAF no tiene oficina en Chile, CAF no tiene una relación muy directa con Chile frente a los demás andinos. Recordemos que CAF nació como un centro de los países andinos, de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Ahí ha sido su foco grande de atención y hace una década lo amplió a Argentina, a México, a Brasil. Y luego la comparación con Chile, digamos así que es difícil porque con Chile casi no hay actividad de ¿Y eso es porque hay una manera distinta de gestionar la obra pública, por ejemplo, en Chile, que hace que el gobierno no mire tanto a créditos como los que puede dar CAF? Sí, yo creo que hay enfoques distintos. En Chile el tema de las asociaciones público-privadas y no tienen tanto crédito nacional tiene una entrada muy grande en Chile. Chile tiene una capacidad también de obtener recursos muy baratos en el exterior. Luego cada país es diferente. Y
Argentina le hemos apostado es más a temas de infraestructura, de educación, de temas de agua. Es interesante esa observación de que, bueno, Chile puede conseguir financiación por, bueno, las condiciones económicas son mucho más vigorosas que las argentinas, una financiación más barata. Si cuando ustedes le prestan a Argentina comparado con por ejemplo, los préstamos que le dan a Brasil, ¿qué tasa de interés le cobran a Argentina dada la situación de riesgo en la que está su economía, comparado con la tasa de interés a la que le prestan a Brasil? Algo importante de CAF como Banco de Desarrollo es que prestamos con la misma tasa de interés a todos los países miembros. Ahí nosotros no diferenciamos con un riesgo país, no aumentamos el riesgo a ningún otro país. Los créditos son exactamente igual para Colombia, para Ecuador, para Brasil, para Argentina, para Bolivia. ¿Y cuál es esa tasa de interés? Es una tasa de interés muy favorable para los países. Estamos hablando de que es a 15 años. Es la tasa LIBOR más 2 puntos, que equivale más o menos a 6% anual más o menos en dólares, pero son a 15 años. Y algo muy importante, CAF hizo un trabajo para identificar... 6% en dólares. En dólares anual. O sea, en la Argentina puede ser un problema, digo, dado la devaluación y la inestabilidad del peso. Al revés, lo que hemos detectado, por ejemplo, en la obra del Paseo del Bajo, como no se habían desembolsado todos los recursos, cuando llegaron los dólares, lo convirtieron en más pesos y rindió más para la obra. Claro. Fue positiva el tema de la devaluación. Entonces, lo que decía es importante. En términos del capital que ingresa, pero en términos de los intereses, ¿puede complicarse? En términos de, digamos así, del tamaño de la deuda, si se pasa a dólares, puede incrementarse. Pero lo que quiero decir es, hicimos un estudio donde los créditos de CAF, en 3 años, por la diferencia de la tasa de interés, se pagan los créditos de CAF frente a cualquier otro crédito y frente al aporte que hacen los países a CAF como entidad. Luego, yo creo que es un buen negocio para los países tener la cercanía con CAF, no solamente por temas económicos, porque la tasa de interés es una muy buena tasa de interés, sino porque nos sentamos conjuntamente para ver proyectos que realmente cambien la vida de las personas. Es un proyecto de educación. En julio vamos a aprobar, por ejemplo, un proyecto para Jujuy, el norte del país, que tanto le requiere en materia de educación. Ahí nos sentamos con el Ministerio de Educación, con la provincia, para mirar no solamente temas de construcción de escuelas, que es la parte, digamos así, fácil de infraestructura, mirar cómo se puede trabajar en temas de acceso, de calidad, del pensum de los maestros, cuestiones de enseñar a los de derechos maestros, sociales claves, conectividad, humanos y sociales. Exactamente. Entonces ahí va ese valor agregado de CAF. Santiago, ahora, claramente la causa de los cuadernos por un lado, y además un problema estructural de la Argentina que tiene que ver con lo que se llama en Argentina la patria contratista, esa relación espuria entre el Estado y las empresas constructoras que en esa lógica de obtener licitaciones han sido también parte de una estructura que roza lo ilícito y es claramente en muchos casos un ilícito, complica, digamos, la idea de que la obra pública, aún para derechos sociales, esté libre de ese tipo de desconfianza. Entonces digo, ¿cómo mira un banco que presta dinero al Estado, que va a contratar después a esos empresarios implicados en esta estructura? ¿Cómo mira eso en Argentina? CAF tiene unos estándares muy altos de transparencia. Nosotros respetamos las normas internas en materia de contratación. CAF no va a escoger a los contratistas, pero exige una serie de normas previas que hagan una licitación internacional por un periodo de tiempo largo para que la transparencia es fundamental. Yo puedo decir con total tranquilidad que todas las obras de CAF en Argentina durante todos estos años, en ninguna hemos tenido ningún problema vinculado a temas de falta de transparencia. Las empresas que hicieron esas obras, ¿qué empresas son? Por ejemplo, las empresas privadas constructoras de Argentina. No, realmente allí... Porque la Cámara de Construcción en la Argentina, bueno, de los empresarios de construcción tiene problemas en términos de transparencia, ¿no? Sí, como los proyectos, por ejemplo, no son de construcción. Bueno, las del Paseo del Bajo son conocidas, ahí no ha habido ningún inconveniente. Y son obras, por ejemplo, en temas de riego, no son las grandes compañías de construcción que están acostumbrados a oír acá, sino son el Comité de la Cuenca del Río Luján que trabaja en mitigación de ciertas obras. Pero realmente ahí tengo con toda tranquilidad decir que en CAF no hemos tenido ningún problema de falta de transparencia con las obras que hemos financiado, respetando la legislación doméstica. Santiago, el hecho de que Argentina sea un país ha tenido una historia de default, en la campaña política se discute si se pagan o no las obligaciones con el FMI o se renegocian.
¿Eso no se carga en la cuenta de ese crédito que se presta? Porque en esta tasa ventajosa y la misma para toda América Latina, no todos los países tienen este nivel de riesgo, ¿no? El riesgo país de Argentina supera a muchos países de la región. Como mencioné, como CAF es un banco de desarrollo, es un aliado del país. Y al ser un aliado del país, la tasa de interés le va a cobrar la misma que le cobra a los demás países. No estamos evaluando un riesgo mayor para Argentina. Es más, creemos que Argentina está haciendo un manejo responsable de su economía y en ese momento no tenemos ningún temor hacia el futuro frente a la economía argentina y seguimos prestándole a Argentina. El análisis de hoy de la economía del gobierno actual, ¿consideran ustedes que es un manejo responsable? Es un manejo ¿Y en responsable. qué sentido? ¿Cuáles son las variables que integran para llegar a esa conclusión? Es un manejo responsable en la medida que está tomando unas medidas estructurales de cambio, de disminuir sustancialmente el déficit fiscal, el gasto público, de controlar la base monetaria, de tener un control en materia de tipo de cambio, de fomentar lo que son las exportaciones, la innovación, la tecnología y todo ese conjunto de medidas. Vemos que es un escenario responsable. Nosotros vamos mucho más allá del corto plazo, nosotros pensamos siempre como a largo plazo como Banco de Desarrollo y lo que nos hemos dado cuenta es que los proyectos de desarrollo que hemos adelantado en Argentina han tenido resultados importantes en energía limpia, en educación, infraestructura y eso nos alienta mucho más a seguir invirtiendo en el país. Por ejemplo, ahora en el directorio de CAF, en el mes de julio, se van a aprobar 100 millones de dólares para la provincia de Jujuy en materia de educación y 300 millones de dólares para hacer obras de infraestructura regional en varias provincias de Argentina en temas de energía, de vías, de corredores logísticos que van a favorecer al pueblo argentino. 100 millones de dólares para... Para educación en Jujuy. Y para infraestructura, todo dedicado a infraestructura. 300 millones de dólares adicionales para infraestructura, para mejorar lo que es infraestructura, tanto energética como física en Argentina, en varias provincias de Argentina. ¿Y los 100 millones son para infraestructura escolar o otro tipo de gasto educativo? No, los 100 millones de dólares en Jujuy es un programa bien interesante, porque además de la infraestructura escolar, tiene ayuda para la conectividad, para la tecnología de las empresas, para la capacitación de los maestros, también para evitar, por ejemplo, adelantar políticas para evitar la deserción escolar, que es un gran problema en todos los países latinoamericanos, y también para temas de diseñar un nuevo currículum para la pertinencia en la educación, es decir, se mira acceso, calidad, pertinencia, y todo es un programa integral. Apoyo en género a las niñas para que las niñas tengan, por el tema del embarazo adolescente, por ejemplo, no terminen haciendo deserción escolar. Es un programa integral bien interesante. Santiago, decías que la gestión actual del gobierno está teniendo una gestión responsable en términos de la economía, pero se discute en el escenario electoral, en las distintas propuestas de los distintos partidos o las distintas alianzas, los cimientos de esa gestión económico-política en relación al manejo del déficit, el manejo de las exportaciones, de los niveles de endeudamiento respecto del PBI. El hecho de que sea cuestionado ese manejo por parte de la otra fuerza política mayoritaria, encarnada claramente en la fórmula presidencial Fernández, ¿a ustedes les preocupa de cara al futuro en términos de las responsabilidades de pago que va a tener la Argentina con el CAF y con otros prestadores? Nosotros trascendemos de las campañas políticas. Nosotros lo que vemos es proyectos de inversión a largo plazo en materia... Son muy optimistas. No, realmente, y llevamos acá 10 años con diferentes... Nosotros no dependemos de un gobierno en particular, trabajamos también con las provincias, y yo creo que en ese sentido estamos muy tranquilos acá en Argentina y vemos que hay una oportunidad muy grande para continuar haciendo proyectos sociales. Acá no olvidemos que CAF es un banco de desarrollo, es el Banco de Desarrollo de América Latina, y vamos más allá de la coyuntura política. Pensamos en el largo plazo y en adelantar proyectos que realmente lleguen a los ciudadanos y le ayuden en temas, como dije, de educación, de agua, manejo de cloacas, de todos asuntos que como país latinoamericano necesita Argentina que continuemos avanzando, y así lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo. ¿Cuál es el principal cliente en América Latina? ¿Cuál es el principal país cliente que ustedes tienen o provincia cliente que ustedes tienen? Bueno, en ese momento, bueno, la provincia de Buenos Aires realmente, por su tamaño y dimensiones, tiene más o menos unos créditos de alrededor de 1.000 millones de dólares. La ciudad de Buenos Aires con el Paseo del Bajo, pues también es un crédito importante, pero sobre todo también hemos llegado al norte, una región deprimida donde hemos querido llegar
también en el norte apoyando también el Plan Belgrano para mirar a ver cómo podemos trabajar en temas de infraestructura, de educación en el norte. También hemos ido a Neuquén, estamos mirando el tema de Bahía Blanca, también la provincia. Luego también, si uno mira el mapa de Argentina, acá es muy cuestionado el Plan Belgrano, ¿no? También, ¿no? No, yo lo que tuvimos una reunión con los directivos del Plan Belgrano y lo que se ha habido es un manejo integral de lo que son las inversiones en el norte de Argentina. Y yo creo que es fundamental, es una región que necesita mucho apoyo y ahí CAF está dispuesta a apoyar con estudios técnicos. Ahí todavía no hemos llegado con unos créditos particulares, sino con unos estudios técnicos para hacer las cosas bien hechas. Queremos apoyar la construcción de unos corredores logísticos en el norte de Argentina que conectan norte de Argentina con el resto del país para ayudarnos en materia de competitividad y productividad en la región. Santiago, esto yo te preguntaba de Argentina comparado con los países de la región. ¿Cuál es el país que tiene la mayor cantidad de desembolsos? ¿Es la Argentina y la provincia de Buenos Aires en particular? Argentina es un país que juntamente, en conjunto, por ejemplo, con Ecuador, son países que están siempre como en un nivel alto de desembolsos por parte de CAF y depende del proyecto. El otro día comparando, por ejemplo, cifras en materia de educación, son Panamá y Argentina los países que más han desembolsado en materia de educación. Ahora, esto es porque lo que me sorprende es la comparación con Chile, que Chile acude poco a CAF, un banco tan ventajoso en términos de la tasa de interés que le cobra a sus países o provincias clientes, porque un país como Chile no recurriría a CAF y recurre, hay financiación más barata que la de CAF en el mundo a la que se puede acceder y Argentina no está pudiendo acceder, o Ecuador porque tienen menos credibilidad en términos de sus indicadores económicos, macroeconómicos. Depende de las necesidades. También, por ejemplo, en el sector privado chileno puede emitir bonos en el exterior. De golpe hay una política de mayor privatización en Chile para aparte del sector privado o una no necesidad de financiación por parte del gobierno o el gobierno saca unos bonos, que pueden sacar unos bonos, por ejemplo, a 30 años. Hay países que sacan, que tienen grado de inversión, sacan los bonos a 30 años donde son de unas condiciones económicas muy favorables. Claro. Cada país es diferente. Claro. Colombiano, fuiste ministro de Comercio, Turismo, ¿no? En Colombia. Comercio, Industria y Turismo en Colombia, sí. ¿Hay en Colombia por lo menos en parte de la opinión pública, la misma resistencia que se percibe en Argentina y que se discute también en términos electorales en relación al rol de los organismos de préstamo en el mundo, en el modo en que se relacionan con América Latina? ¿Hay una desconfianza parecida a la que se da en parte en Argentina? No, realmente yo creo que en Colombia se entiende que los bancos de desarrollo tienen una función que trasciende lo que son el tema coyuntural y piensan en el largo plazo en proyectos de apoyo al ciudadano. Y tengo que decir que, por ejemplo, acá en Argentina, frente a CAF, puedo hablar como CAF, como Banco de Desarrollo de América Latina, no hemos sentido de ninguna manera ninguna animadversión como Banco de Desarrollo. Yo creo que nos ven en los proyectos cuando llegamos con temas sociales y ven el beneficio de una entidad como CAF acá en Argentina. Esa relación, porque hay cierto cuestionamiento por parte sobre todo del polo político enfocado en el kirchnerismo. Durante el kirchnerismo ese diálogo fue fluido, es decir, entre CAF, un organismo de préstamo, y el kirchnerismo fue fluido también. Sí, también fue fluido. Como digo, nosotros trascendemos de los gobiernos, pensamos en el largo plazo con proyectos sociales. Y yo creo que cuando hay un proyecto social de por medio, independientemente de la fuerza política que esté en el poder, lo ve con buenos ojos. Y si trabajamos en equipo y logramos hacer proyectos que cambien la vida del ciudadano, yo creo que todo el mundo se ve beneficiado. Santiago, más allá de los organismos, un organismo tan particular como un banco de desarrollo, en tu análisis, viendo el mundo de las finanzas y los mercados, cómo se mueven, ¿por qué crees que esas inversiones que esperó el gobierno en la primera etapa de su gestión no llegaron a Argentina? ¿Qué ven los inversores, no los bancos de desarrollo, los inversores internacionales en general, que todavía llegan con enorme reticencia o no llegan a la Argentina? Realmente hoy en día hay que entender que estamos en un mundo totalmente interconectado. Y cualquier decisión que sucede en cualquier otra parte del planeta afecta las decisiones de los inversionistas en cualquier lugar del mundo. Es el tema, por ejemplo, si en Estados Unidos sube la tasa de interés, el dinero acude hacia Estados Unidos. Si hay una tensión comercial, como la que está viviendo ahora, por ejemplo, el tema entre Estados Unidos
China, o eventualmente ahora Estados Unidos, Medio Oriente, o cuando fue el tema con Corea del Norte. En ese momento uno dice el dinero es cobarde y el dinero se refugia en mercados mucho más estables. Y ahí entonces viene el problema para todos los países emergentes, en donde en esos casos particulares el dinero pues acude a refugiarse en otras latitudes y no en esos países. Siempre se habla también, bueno, de fondos buitres, de inversores buitres que llegan a países de América Latina que por su alta volatilidad ofrecen ganancias altas en tiempo breve, y después esos fondos se van sin haber hecho nada, inversiones sustentables. ¿Cómo se ve en el mundo esa diferencia entre inversiones genuinas que se quedan en uno de los países y la de los fondos buitres? ¿Qué tienen que hacer los países para atraer a las más genuinas? Ahí lo que generalmente hacen los países es incentivar la inversión productiva, es decir, que sea no solamente la de portafolio, que son las que vienen a invertir en papeles para marcharse al cualquier temor o a cualquier cambio en la tasa de interés, se van de los países. Eso lo sufrimos todos los países latinoamericanos, claro, y países emergentes en general. Y la estrategia es atraer inversiones que generen empleo estables y de largo plazo. Cuando alguien trae inversiones para establecer, por ejemplo, para hacer una fábrica, una empresa, inversiones en industria, es muy difícil que una circunstancia muy particular haga que se vayan inmediatamente del país. Cuando uno ha invertido y creando empleo y generó, pues compró un terreno, la idea es que se va a quedar por largo tiempo. Yo creo que ahí los países lo que tenemos que hacer es incentivar dándoles reglas de juego claras, primero, estabilidad jurídica. Segundo, darles la posibilidad de hacer industrias competitivas donde todo funcione, que tenga servicios públicos, que tenga infraestructura para sacar sus productos, y al final es darle la confianza al inversionista. Yo creo que eso es lo que los países latinoamericanos tenemos que trabajar mucho más. Última pregunta tengo en relación a esto, a la seguridad jurídica. Se creó un nuevo índice, el índice de capacidad de combatir la corrupción, creado por el Consejo de las Américas y una firma Control Risks que se dedica a medir estos temas. Argentina está después, primero está Chile, después Brasil y recién Argentina, por su capacidad, por ejemplo, para investigar las cuestiones de corrupción. ¿A un banco como CAF le preocupa eso? Nosotros como CAF tenemos una política muy proactiva en materia de lucha contra la corrupción. En CAF tenemos unos estándares de transparencia muy altos. El informe de este año que está trabajando CAF de manera muy concienzuda va a ser sobre temas de transparencia y corrupción, porque la corrupción desafortunadamente es un problema que afecta a muchos países, a muchos países latinoamericanos, y tenemos que tener políticas cada vez de mayor transparencia. Como CAF, digo, tenemos unos estándares muy altos, no hemos tenido dificultades en ningún país con ninguno de los contratistas, no estamos involucrados en ningún tema con un contratista. Han sido bendecidos por el reinado de las excepciones, entonces. Y también porque tenemos unos estándares de transparencia bastante altos, y hay que seguir trabajando de la mano con todos los gobiernos, con todos los estados, para seguir eliminando el cáncer de la corrupción que tanto daño nos hace a todos los latinoamericanos. Muchísimas gracias, Santiago Rojas. Muchísimas gracias. Bueno, la persona de CAF en Argentina. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. ¿Por qué a Michelle Bachelet